conversación. Ya estamos en línea con don Carlos Enrique Morales Andrade, quien, por supuesto, es la voz esta semana en Cuando Noticias. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Coco. Feliz miércoles. Feliz Feliz día, miércoles. feliz vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Cuéntame. Hay muchas noticias que comentar, Coco. Sí, a mí también me interesa mucho lo del asunto del audio. Bueno, hay muchísimas noticias que comentar. El tema del audio, como era de esperarse, mandaron una carta notarial. La carta notarial ya se respondió. En el tema del audio me piden que me retracte de todo lo que se ha dicho en el audio, que hable la tercera línea, creo que ponen. Hay un señor Javier Rivera que ha enviado ese audio, que lo ha publicado, que lo ha subido a la red. Yo no sabía quién era Javier Rivera, ni sabía que había subido nada a la red. Entonces, para terminar y ponerle punto final al tema, le respondí a esta persona notarialmente que si él sabe quién es el que ha subido el audio, porque evidentemente yo no lo he subido, si él se da cuenta de que esa conversación editada, cortada, es una interceptación telefónica, ya sea de alguien que ha intervenido en mi celular o de alguien que ha grabado en forma ilegal en mi casa, pues si él sabe quién es, que vaya y le diga a ese señor Javier Rivera que retire lo que ha publicado, porque yo no tengo por qué retirar nada que no haya publicado yo. Entonces, eso ha sido así. Estamos segurísimos que a mi casa y a mi despacho, a mi escritorio, créeme que no va a volver a entrar ninguna persona que tenga celular, porque si te das cuenta, la conversación, que debe haber sido grabada hace unos 3 años o 4 años atrás, está totalmente editada, le han cortado las preguntas, le han cortado todo lo que sea imágenes, es un fondo negro, creo que aparece con unas letras blancas. Sí. Le han cortado fecha. Mis entrevistas siempre son con un interlocutor válido y siempre son al aire. Esa conversación que han sacado, la parte final es totalmente extraña, la voz baja, cambia el tenor de voz. O sea, hay alguien que la está usando para simple y llanamente perjudicar la imagen de una persona, que en este caso es la mía, porque nadie debe publicar una conversación, una grabación, menos una interceptación telefónica, porque tú sabes que eso es ir contra la privacidad, contra la intimidad de las personas. Eso está penado en la ley, eso está penado por la Constitución. Ahora, ¿esto es real? O sea, ¿se dio? ¿Lo dijiste? La conversación Sí. es una conversación que, como te vuelvo a repetir, debe haber sido hace 3 o 4 años atrás. La parte de las ediciones están, sobre todo las 2 finales ediciones, están colocadas a propósito en ese lugar, y todas las preguntas que se han hecho durante esa conversación están cortadas, están totalmente cortadas. O sea, pero hay un tema ahí, Carlos, un tema que me ¿El gustaría que tema de expliques. Aerocontinente te refieres tú? No, el tema de Aeroperú. Yo quisiera que por favor me dijeras o le dijeras a la gente que esté en la sintonía, estamos saliendo a nivel nacional, gracias a Fuego TV y también a Radio del Sur, sobre lo siguiente. ¿La empresa Aeroperú estaba en rojo? Bueno, ¿a cuál de las, a cuál de las conversaciones te refieres? Porque de repente hay más. No, creo que es la Aerocontinente, que hizo una empresa, o Aerocontinente. Aeroperú. Aeroperú están ahí. No, Aerocontinentes. La que se La vendió, conversación que han sacado es una conversación referida a Aerocontinente. correcto, Aerocontinente, se vendió a un precio cuando en realidad debió costar más. Correcto, no se trató de rescatar esa empresa, es más, se regaló en cierta forma, ¿no? No, la conversación, Coco, es
de una denuncia que se hace, que han editado, como te digo, la conversación, no porque se vendieran más o se vendieran menos. La conversación es de una persona que manejaba nuestro país en ese momento, que supuestamente habría negociado los espacios aéreos de nuestro país Por 68 millones. por 68 millones de dólares. Toda esa parte es parte de un contexto que ha sido totalmente editado. Mira la conversación, tú vas a encontrar pasos, tú vas a encontrar solamente mi voz, no vas a encontrar imágenes, no vas a encontrar en ninguna parte las preguntas han sido cortadas, en una parte se nota que han sido cortadas, y es lamentable. Desgraciadamente para las personas que intervinieron, es fácil saber hace 3 años, porque yo tengo casi todo registrado, quiénes pudieron haber sido esas personas, a menos que la conversación haya sido grabada del teléfono. Como quiera que sea, si fue del teléfono o si fue una grabación que metieron una grabadora a una conversación, no es legal. Ya, pero Es totalmente ilegal porque a tu casa tú dejas entrar a personas que son de tu absoluta confianza. Y si eso se traiciona, pues no hay mucho más que hacer con esas personas. No, está bien, pero lo que quiero saber y lo que le gustaría a la gente saber es lo siguiente. ¿Es real? ¿Se engañó al Perú? ¿Perú perdió esa cantidad de plata en este tema de la aviación? Fue mucho más fácil, Coco, mucho más fácil. Si en ese momento se sabía que el señor Ceballos tenía un problema con la ley, ¿por qué no se tomó Aerocontinente como parte de lo que le habían decomisado y hacían una empresa nacional del Estado? Si el señor Ceballos se ponía a un costado, si el señor Ceballos era inocente, le devolvían su empresa. Si el señor Ceballos no era inocente, pues el Estado peruano ganaba una empresa fuerte que manejaba casi el 100% del tráfico aéreo nacional e internacional. El Estado ganaba una línea aérea con, creo que eran 12 o 13 los aviones que tenían en propiedad. El Estado ganaba un mercado muy sólido que tenía en ese momento la empresa y no había ninguna necesidad de cerrarla. Ni Lo venderla. hicieron. Entonces, ese es un error garrafal porque nos dejaron sin aviación comercial y hoy en día vemos que compañías extranjeras tienen todo el monopolio del espacio aéreo en lo que es aviación. Al igual que vemos que en la zona naviera pasa lo mismo, al igual que vemos que en la parte agrícola pasa lo mismo, al igual que vemos que en la parte, nuestra compañía peruana de vapores tampoco ya no existe. Son muchos los negocios y los sectores. Aviación fue totalmente impactado, fue totalmente destruido. Hay compañías de un mercado de 5 a 6 mil millones de dólares anuales, que es el mercado del espacio aéreo internacional, de los permisos de las rutas. La compañía LAN en ese momento debe haber accedido a un mercado de 3 mil millones de dólares de pasajeros, carga y correo anual. El daño fue terrible. El daño se hizo en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cuánto costaba en ese momento Aerocontinente? Totalmente real. ¿Perdón? ¿Cuánto costaba Aerocontinente en ese momento? ¿En cuánto lo hubiese vendido tú? Aerocontinente, teniendo la cantidad de aviones que tenía, teniendo el mercado que tenía, la empresa no bajaba de 800 a 1.000 millones de dólares. ¿Y en No cuánto, lo bajaba. ¿y en cuánto se vendió? Bueno, no se vendió, se cerró. No es el caso de Aeroperú, que tenía 2.300 millones de dólares en activos, en rutas, en propiedades, en permisos, y la vendieron en 19. No es ese caso. Esta empresa simplemente, en vez de tomarla para que el gobierno la operara, la cerraron. Simplemente cero. Pero ahí se perdió. ¿Se perdió esa plata? El Perú perdió una línea aérea, la oportunidad de tener una compañía
propia que tenía en activos, en rutas, en permisos, en talleres, en abastecimientos técnicos, etcétera, perdimos $1.000 millones aproximadamente. Bueno, en el gobierno de Con el Toledo, ADE, eso fue en el gobierno de sí, Toledo, ¿no es cierto? fue en el gobierno de Toledo. Estaba también el Me señor acuerdo Raúl que Díez. en esa época hubo también un famoso juicio en Chile que quisieron tomar la empresa. Fue con mucha maldad que se tomó la empresa en Chile. Dejaron los aviones abiertos a la intemperie cuando habían grandes lluvias en esa época en Chile, como era la época de invierno. Nosotros fuimos a Chile. Fue el famoso incidente que muchos peruanos ignoran, que se tomó una embajada en Chile, la embajada de Perú en Chile. Tuvimos 6, 7 días un grupo de peruanos en la embajada. ¿Por qué? Porque querían hacer una atrocidad legal hasta que la Corte Suprema de Chile intervino y puso las cosas en las aguas a su nivel. Y finalmente, después de meses, cuando ya estaba hecho el daño, cuando ya habían perjudicado en Chile a Aerocontinente, devolvieron la línea aérea a sus dueños. Pero cuando ya le habían quitado todo el mercado y pasado todos los pasajeros a otras aerolíneas para el transporte. O sea, el daño fue bastante desagradable, bastante desagradable. Bueno, pero de alguna forma sospechoso porque al final de cuentas se benefició una empresa chilena. Fue muy sospechoso. Acá todo el mundo sabe las cosas que sucedieron. En el 2008, cuando yo regresé a Perú, tuve una invitación a un almuerzo en el restaurante Bohemia, no sé si te acuerdas, que quedaba en el Óvalo Gutiérrez, Sí. que era de Neto Johamovich. El padre de Neto nos invita a un almuerzo a pedido de Carlos Boloña, que quería conversar conmigo. A partir de ahí nos hicimos muy amigos con Carlos. Y Carlos me da una serie de informes de cómo se había hecho el tema de Aerocontinente. Conmigo estaban 2 personas más el padre de Neto que se había sentado en la mesa con nosotros. Él fue el que coordinó el almuerzo. Carlos nos dio toda una información completísima, completísima, de lo que desde su punto de vista y desde su conocimiento y desde lo que había llegado informaciones a él, había sucedido con Aerocontinente y coincidía con la información que nosotros ya teníamos y con las investigaciones que se habían hecho. Acá se favorecieron muchas personas con el cierre de Aerocontinente. Claro, y eso posibilitó incluso que algunos aprovecharan una inversión en el extranjero, de alguna forma. Podría ser, Coco. Hay muchas cosas que se saben, pero hay muchas cosas que no se pueden probar. Hay muchas cosas que en la intimidad se conversan por ese sinsabor, por esa mala acción que hicieron con la empresa. Dejaron en la calle a más de 1.300 familias, Coco. Hubieron personas que pasaron momentos muy difíciles, muy difíciles. Yo he visto muchos casos de muchas familias que pasaron por situaciones muy lamentables generadas por aquellas personas que yo siempre he dicho no tienen alma para gobernar el Perú. Ahora, esto de alguna forma un poco como que lleva a uno a pensar qué asco, ¿no? La verdad que sí, la verdad que tratar de enseñorearse con el triunfo sobre un muchacho youtuber, tratar de levantar polvareda en defensa de honores o en defensa de éticas o en defensa de nombres, que tú sabes en el fondo y muchos saben en el fondo todo lo que sucedió. El día que se cuente, Coco, la verdadera historia de todo lo que hicieron para cerrar a esa empresa, al igual que sucedió con Aeroperú, Aerocontinente fue una presa bastante codiciada para generar su cierre. Y destruyeron familias, y destruyeron honores, y destruyeron honras, y metieron presa gente, inclusive uno de ellos
Ricardo, el hermano de Fernando, muere en la cárcel con el tema del coronavirus. Entonces, todo eso tiene un precio, Coco, y esos precios la vida se encarga de cobrártelos. Claro. Es una especie de círculo donde el poder va matando al que es su competencia conforme pasan los años, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente. Ahora, Ya todo el pasemos. mundo sabe quién estuvo detrás de esa operación para el cierre de Aerocontinente. El tema se cayó porque le pusieron el mote siempre que tú quieres perjudicar algo y que nadie hable y que nadie toque y que, oye, no toques esto porque tu honor se puede perjudicar. Le ponen narcotráfico, lavado de activos o cosas de esas. Ya conocemos el sistema, el modus, pero las cosas claras y el chocolate espeso, todo el mundo sabe quién estuvo detrás del cierre de esa empresa, todo el mundo sabe lo que pasó. Carlos Boloña lo relató, hay testigos de ese relato, estuvieron con nosotros en ese almuerzo y simplemente ratificaron lo que ya se sabía. Entonces, vamos hablando las cosas claras, ¿no? Tú quieres demandar a alguien, si tú quieres demandar a alguien, demándalo por cosas que esa persona haya dicho a un medio de comunicación, que su cara haya salido en público. Como no tienen nada, nada por donde perjudicarme, más, ¿ok? Están tratando de crear noticias en base a conversaciones de hace 3 o 4 años y ahora me entero que han sido interceptadas telefónicamente. Y tú sabes que la Constitución tiene pena de cárcel para aquellos que realizan ese tipo de interceptaciones telefónicas. Y si encima vienen a decirte, fulano de tal ha dicho, ok, pues si fulano de tal ha dicho, pues dile a fulano de tal que se retracte y que saque las cosas que ha puesto en las redes, porque esta persona no ha subido nada a las redes. Esta persona ha mantenido absoluto silencio durante todos estos años sobre un tema muy delicado, que personalmente me generó un gran perjuicio. Cuando el tema explotó y lo hicieron explotar, yo estaba apoyando en Estados Unidos, como muchos empleados que trabajaban en Estados Unidos, estábamos reorganizando la base en Estados Unidos, estábamos sacando los permisos de operación en Estados Unidos para que se pudieran hacer los vuelos a Miami. Y de repente llegó toda una parafernalia de investigadores de diferentes burós de investigación en Estados Unidos y paralizaron la compañía. Tú comprenderás que una persona que ganaba un sueldo, que hacía un año prácticamente estaba trabajando en Estados Unidos, el perjuicio que me causaron al cerrar la compañía, al dejar de ganar ese sueldo, tuve que sacar a mi hijo de la universidad, tuve que regresarlo a Perú, tuve que perder la casa que se había comprado, que era un townhouse de 120 metros. Tuve que perder la camioneta que se había comprado porque no había plata para pagarla. El daño que causó mi divorcio en Estados Unidos porque evidentemente iban a perjudicar a la persona que estaba conmigo con la investigación, iban a irse sobre sus activos. Estas son cosas que yo nunca he contado, de todo el daño que hicieron esos desgraciados que promovieron el cierre de Aerocontinente. Todo el daño familiar, personal, el daño corporativo a todas las otras familias de la organización de Aerocontinente a nivel internacional y nacional, eso no tiene precio, Coco. Como te vuelvo a repetir, la vida se va a encargar de cobrar el daño que esas personas hicieron. Hoy día vemos dónde está Alejandro Toledo. Hoy día vemos que todo lo que se decía en esa época es verdad. Hoy día vemos que ese señor simplemente es un miserable, y la Y vida se va a encargar de cobrarlo. lo que significa en A él, concreto que Perú a él perdió, y a todos los que estuvieron con él. así es, lo que significa en todo caso que Perú perdió al cierre de Aerocontinente más de $1.000 millones de dólares aproximadamente. Claro, porque esa empresa, Coco, la pudimos tomar, como repito,
se le dice al señor Ceballos, usted se pone acá, señor, si usted demuestra que es una persona transparente e inocente, se le devuelve su empresa. Si usted no demuestra, el Perú ganó una aerolínea. Punto. No había nada más que hacer. Pero no se hizo nada de eso. Simplemente se cerró a lo bestia, se cerró la empresa. Ahora, al cerrar, beneficiaron a las otras empresas. Al cerrar Aerocontinente, todas esas rutas, todos esos pasajeros, Aerocontinente tenía en Perú, a nivel nacional, tenía otra empresa que se llamaba Aviandina. Sí. Trabajaban en tándem. Entre entre Aerocontinente y Aviandina, manejaban casi el 90% del mercado. Comprenderás que el Perú hubiera ganado muchísimo. Tampoco se hizo eso. El objetivo no era ese. El objetivo era cerrar Aerocontinente. Y con eso beneficiar a la otra compañía. Por supuesto, con eso le dejaron el mercado libre a las otras compañías que entraron. En ese momento entró la compañía chilena LAN Chile y el mercado fue muy fácil de acceder para ellos porque coincidentemente también y en la misma fecha cerraron la empresa TANS de la Fuerza Aérea del Perú. Sí. Entonces, es la obvio, puerta abierta, como dice, ¿no? Así es obvio que alguien dejó ese mercado y comprenderás que un mercado que te genera unos 3.000 millones de dólares en la venta de pasajeros, carga, correo e interlínea, es un mercado muy apetitoso, es un mercado que estamos viendo le ha dado muchos ingresos a la compañía que lo ha explotado y eso pudo haber sido perfectamente de Perú, porque ya tenía una compañía establecida, hecha, operando, funcionando y con el control de ese mercado. Entonces, ahora, muy mal lo que hicieron en ese momento. Acuérdate que fue justo a la salida del gobierno de Toledo, ¿no? Porque al final de su gobierno, Toledo da el decreto para, pese a que la Fuerza Aérea hizo gran cantidad de exposiciones para poder plantear cómo iban a reflotar TANS, que era de la Fuerza Aérea, la compañía fue cerrada. Coincidentemente también Aerocontinente. Por tanto, el mercado quedó mesa servida para el que entrara a operarlo. Ahora, ¿es coincidente, estás de acuerdo con esta opinión? En el sentido que Toledo, Humala, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de PPK y ahora de Vizcarra, que han apuntado mucho a beneficiar a las empresas chilenas, porque Chile tiene ahora en Perú, tiene N cantidad de empresas, ¿no? En todos los sectores. Está en los puertos, está en el mar, está en el aire, está en la tierra, son casi dueños de los mejores hospedajes en el Cusco, es decir, tienen todo. Es más, el aeropuerto de Chinchero no convenía porque realmente iba a ser un lugar que no iban a llegar aviones grandes de carga de pasajeros porque los vientos no ayudaban mucho. Había que hacerlo en el Cusco, pero en otro lado. Y sin embargo, lo querían hacer a toda costa ahí. Chile ahorita Sí. en Santiago está haciendo un aeropuerto realmente grande y novedoso que va realmente a significar una especie de baja de llegadas de pasajeros al Cusco, porque van a llegar de Santiago al Cusco directamente. Y pasa igual con los puertos, Coco. Acá se habló de que podíamos hacer 4, 5, 6 megapuertos en la costa peruana. Uno de ellos iba a ser el puerto de la isla San Lorenzo, con un desarrollo espectacular que hay para la isla San Lorenzo. Y nada de eso se hace y todo se retrasa porque hay intereses en que no se hagan. Ellos querían sacar en Chile primero Mejillones como puerto antes de hacer cualquier puerto en Perú. Ese tipo de cosas, Coco, no solamente pasa en la aviación comercial. La aviación comercial es uno de los sectores que ha sido impactado por la competencia de los peruanos. Y las otras competencias son las que han impuesto a sus aerolíneas, a sus compañías de vapores, a sus compañías turísticas, a sus empresas agrarias, etc. Pero en casi todos los sectores, los gobiernos que ha tenido Perú han permitido que esto sea así. Es lamentable decirlo, es lamentable reconocerlo, pero pruebas al canto. Miren el mercado peruano y miren la cantidad de empresas chilenas que hay en diferentes sectores. Y tenemos, que tomar en cuenta que está pasando algo realmente muy particular.
están vendiendo, envasando pisco en Perú y le ponen marca chilena. ¿Están envasando pisco en Perú y le ponen marca chilena? Sí. Continúan con la política de comprar nuestros productos agrícolas. Y terrenos. Pasan a Arica, les dan un muy buen envasado y salen como productos chilenos. En todos los sectores, repito, pasa lo mismo. Si tú ves el tema de, agarremos un tema, la cebolla amarilla dulce. La cebolla amarilla dulce tiene un ciclo de producción. Empieza en el norte, sigue el sol, muere a final de año en Arequipa, es seguida por inversionistas agrícolas del país del sur. Constantemente esas producciones se compran una jaca, por ejemplo, de 10 kilos, 3, 4, 5 soles, y 1 kilo de ese producto de cebolla amarilla dulce que se vende en Estados Unidos, en los supermercados americanos, 1 kilo está en $3, $3.27. Comprenderás que el negocio es bastante productivo. Este producto se pasa de la frontera nuestra a la frontera de ellos, lo envasan y sale como producto chileno. Y así pasa con un montón de productos en nuestro país. Por tanto, repito, no solamente la aviación comercial es la que debe recuperarse. Hemos terminado nosotros ya un estudio con un grupo de técnicos peruanos para hacer una línea aérea nueva en Perú. Una línea aérea que, como te he comentado en otras oportunidades, será 80% privada, 10% de acciones doradas para el Estado y 10% para los trabajadores. El estudio está terminado. Estamos en conversaciones con un grupo que acaba de contactarnos para ver la posibilidad de que esta aerolínea se plasme nuevamente en el país. Creo que es el momento de sacar una aerolínea. Va a ser bastante interesante ver su desarrollo en el mercado y creo que va a ser un buen negocio para Perú y para quienes inviertan en esta nueva aerolínea. El mundo está cambiando muchísimo en todo y creo que el desarrollo de la aviación comercial va a tener que darse nuevamente, sobre todo en un país como el nuestro, Coco. El Perú es un país espectacular, maravilloso en todo sentido y tiene una geografía bastante difícil. Hay lugares donde acceder no es muy fácil. Las carreteras no son fáciles de hacer para esos lugares. Es más fácil desarrollar aeropuertos, pistas de 4 kilómetros en vez de desarrollar cientos de kilómetros de pista. Y hay que desarrollarlas igual porque todo tiene que estar conectado. Como dicen los chinos, si tú quieres desarrollo, pues genera tus rutas de desarrollo. Las rutas de desarrollo a las que ellos se refieren, Coco, son los trenes, las carreteras, la aviación, la parte fluvial y la parte de barco y marítima. Esas son las rutas de desarrollo a las que ellos se refieren. Si tú analizas, Perú tiene que desarrollar su sistema ferroviario, tiene que fortalecer su sistema de aeropuertos, líneas aéreas, compañías de vapores, barcos, en la parte marítima, en la parte fluvial, para poder tener esas rutas de desarrollo de las cuales los chinos siempre hablan. Muy bien, Carlos. ¿Cuáles son las nuevas novedades, las cosas buenas que tienes para el país desde el punto de vista personal? Cuéntame. No creas que me he olvidado. Desde el punto de vista Arrancaste, personal, arrancaste con mucha alegría, arrancaste siempre con ese entusiasmo del feliz día, ¿no? Ahora cuéntame, ¿qué novedades tienes? A ver, sin mencionar el nombre todavía, te voy a informar que nosotros presentamos un partido político, hicimos la cola respectiva para la presentación de documentación, nos entregaron un talonario como prueba de que habíamos estado haciendo la cola un día viernes
Pasó el día viernes, después pasó el día lunes, el día martes, el miércoles 30 era la fecha final a las 11:59 de la noche. El talonario seguía en nuestras manos. A las 10:59 de la noche seguía en nuestras manos el talonario. Nunca perdimos el talonario como prueba de que hicimos permanentemente la asistencia a esa cola para que se recibiera en el Jurado Nacional de Elecciones todos los documentos de nuestro partido. Se acercó una persona del jurado, nos dijo que para que no hiciéramos la cola y porque había algunas otras organizaciones que estaban subsanando defectos de error en su documentación y se iban a demorar con ellos, pero que íbamos a ser atendidos de todas maneras, porque el ticket era la prueba de que habíamos estado ahí mucho antes, Porfa. con mucho tiempo de anticipación. Me dijeron que podíamos enviar toda la documentación a través de la página web. Nos dieron un pantallazo de la página web, tomamos foto del pantallazo. Parte de la gente se fue al partido para tratar de enviar en el tiempo que quedaba 32.000 documentos escaneados de las adhesiones al partido, 72 libros notarializados de las diferentes bases a nivel nacional, 50 personas adherentes con sus firmas por cada una de esas bases y otros documentos más, lo que era prácticamente imposible enviar en la hora y pico que quedaba. Cuando entramos a la página que nos dio la gente del jurado, que está el pantallazo ahí, nos dimos cuenta, Coco, que no podías enviar nada, porque la página estaba en mantenimiento. No se podía acceder ninguna información. ¿Y cómo hicieron eso? Hemos presentado un recurso de reconsideración, Coco, que lo ha hecho una persona muy profesional en el país que se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo, para que nuestro partido sea aceptado y reciba el apoyo para que toda su documentación sea aceptada como partido inscrito, con posibilidad de acceder a las elecciones presidenciales del 2021. No queremos pensar más allá hasta que ese recurso de reconsideración se resuelva, porque si no acceden a nuestro recurso de reconsideración, pues vendrá un recurso de amparo y se llegará hasta las instancias que se tenga que llegar, pero el trabajo para poder juntar esas 60.000 firmas con las que se tiene, de las cuales se han enviado entre 27 y 29.000, se tienen listas para presentar. Solamente se requieren 24.600, te recuerdo, para poder hacer el partido político, adherencias, le llaman militancias algunos. Esos 72 libros notarializados de 72 bases, solamente se requieren 67, con 50 adherentes y militantes cada una de esas bases, con su documentación, totalmente exentos de problemas legales, judiciales, penales, civiles. Ese trabajo que se ha hecho durante todos estos últimos 4 años no se puede tirar por la borda porque simple y llanamente no sería propio. No es bueno para un proceso electoral el que no se haya podido inscribir ningún partido político nuevo. Nosotros intentamos ser ese único partido que se inscriba y participar en las elecciones del 2021. ¿Por qué? Porque nos hemos ganado ese derecho, Coco, por todo lo que ha venido haciéndose sin ser partido político, sin ser candidatos durante estos últimos 16 años. Porque tenemos toda la documentación en regla lista para presentarse. La tenemos desde tiempo atrás y lo saben porque fue el jurado el que le dio a nuestro partido la cita para esa fecha y fueron ellos los que nos dieron el ticket, el pantallazo de la página web y nosotros ya obtuvimos el otro pantallazo de que esa página web no funciona porque está en mantenimiento. Ahora, ¿se sabe qué funcionario era? No. Sí, tienen toda la información. En la carta que se ha mandado de reconsideración se mencionan nombres, se pone la documentación que nos han hecho llegar, se ponen copias de los pantallazos, tanto de la página web que nos dieron, ellos nos dieron, como de la página a la que ingresamos, dada por ellos, que no funciona porque está en mantenimiento.
Entonces, tratamos de tener la mejor paciencia del mundo, Coco, porque estamos acostumbrados a que este tipo de cosas pasen en el país y porque no queremos perder la paciencia ni la tolerancia. Así como en el caso de Aerocontinente y de la carta notarial y de esa grabación ilegal que han publicado, todas estas casualidades publican una foto mía con la señora Cecilia García, que es la congresista que la han acusado de muchas cosas. Para empezar, Cecilia es mujer. Y acá a todas las personas que levantan la voz, tú habrás visto cómo levanta la voz Cecilia, cómo defiende los temas Cecilia, de repente no les gusta y de repente ella tiene un DNI, 2 DNIs o 100 DNIs, no lo sé. Pero a todas las personas que levantan la voz en este país, tratan de bajárselas de alguna forma. Tratan de impedir de que lleguen a lugares donde puedan defender al Estado peruano y hacen lo imposible porque esas personas no lleguen. Y lo hemos conversado, van a hacer lo imposible porque yo no llegue a la presidencia del Perú, porque saben lo que vamos a hacer apenas asumamos la presidencia del Perú. Ahora, me imagino que esto tiene que tener solución antes de tiempo, porque la verdad que el tiempo corre y nadie lo para. Tienen que solucionarlo, Coco, porque si nosotros ponemos un recurso de amparo en su momento, van a haber muchos problemas internacionales porque ese recurso también podría irse a instancias internacionales. Y si vemos que tenemos un proceso electoral en el cual el propio jefe del Jurado Nacional de Elecciones sabe que el sistema del voto electrónico no tiene ninguna auditoría internacional, pues nunca se le ha hecho, y creo que pueden haber muchísimos problemas. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones te ha dado un poco, no un poco no, sino te ha dado la razón, porque han dicho que el voto electrónico no va. Dijeron que el voto electrónico no va. Después dijeron que el voto electrónico no va en las elecciones internas de los partidos políticos. Hiciéramos una manifestación clara del jefe del Jurado Nacional de Elecciones en el sentido de que el voto electrónico no va en la votación nacional para la presidencia del 2021. El otro día que tuvimos una mesa de ideas que tú convocaste, donde estuvo el señor García Belaúnde y estuvo el otro señor invitado por ti, recordarás que hubo una corrección del tema de los votos en el exterior. Me dijeron que solamente eran 400.000. Vamos a aclarar ese tema porque Julián Abreu hizo una exposición y una documentación al respecto. La tengo en mi poder. Más de 800.000 personas votan en el exterior. Podrían ser más de 1,5 millones, 1.900.000. ¿Qué sucede, Coco? Que alguien en nuestro país dispuso que para las personas que votan en el exterior, la votación no sea obligatoria. Cosa que no sucede en nuestro país, porque en nuestro país nos dicen que el voto es obligatorio. En el exterior, el voto ya no es obligatorio. Entonces, en las últimas elecciones que han sido para la parte congresal, no deben haber votado más de 500.000 personas, porque ya saben, ya fueron informados que no tienen ninguna necesidad, ninguna obligación de expresar su voto. Cosa que me parece mal porque el potencial que hay de voto en esa zona está siendo controlado por el sistema de voto electrónico. 400, 500.000 personas dentro de una votación ajustada representan puntos. Si a esos de afuera le sumas el casi 1.200.000, 1.500.000 que puede haber acá en Perú, créeme que entre una y otra suma, esos puntos pueden hacer que alguien gane si la votación es controlada. Claro, aplican un ganador, pues fácil. Así es. Y desgraciadamente, como el sistema de voto electrónico de Perú no está siendo auditado, desgraciadamente ningún organismo internacional lo ha auditado, desgraciadamente ese sistema fue traído
de Venezuela, y en Venezuela ya sabemos lo que ha pasado, ya sabemos cómo se hacen las votaciones. Bueno, el mismo sistema está acá en Perú, no es auditado, lo quieren seguir usando. Me gustaría, con todo respeto, que el nuevo jefe del Jurado Nacional de Elecciones diga claramente, o se le pregunte claramente, ¿el sistema de voto electrónico va a ser usado para las elecciones presidenciales? Sabemos que ya no va a ser usado para el control en las votaciones dentro de los partidos políticos, pero ¿va a ser usado en las elecciones presidenciales? ¿Sí Claro. o no? Nada más. Esa es la respuesta que tendrían que darnos. Y también, por favor, le pediríamos que dieran una respuesta pronta al recurso de reconsideración que ha presentado nuestro partido. Claro, y aparte de eso, más que nada para que la gente sepa las cosas claras y no haya dudas, ¿no? Eso es fundamental. ¿Qué otra noticia buena tienes? Sobre todo en este tipo de procesos, Coco. Claro. Las votaciones electorales, cuando se abre el ánfora, es ahí donde entra y toma sentido la expresión de que habla el pueblo. Si a las 4 de la tarde esa ánfora no se abre, no le estás permitiendo al pueblo que hable ni que se expresen las ánforas. Le ¿Por estás tapando qué? la boca. Porque claro, tú le pones un botoncito, apretas en la máquina, esa máquina te bota un print, una hojita con un resultado, y ese resultado es el que la máquina dice que ganó en la mesa. Esto se hace bien simple, esto es una votación electoral de personas, no de máquinas. Abres el ánfora a las 4 de la tarde, como ha sido siempre, la vacías sobre tu mesa, cuentan los votos, están los personeros de todos los partidos políticos, está tu secretario de mesa, están tus personeros de mesa, van abriendo voto por voto, hacen sus padrones, van llenando los padrones, al final de esa votación se dice quién gana, cómo ganó, con cuánto ganó, se firma por todos y se publica en la puerta, otra copia va al Jurado Nacional de Elecciones, una copia se lleva el representante militar, una copia te llevas tú por seguridad. En este caso no está pasando nada de eso ya. Claro. Las mesas que tienen sistema de voto electrónico, prende la máquina y la máquina te dice quién ganó en esa mesa. ¿Y cómo sé yo quién programó esa máquina? ¿Cómo? Así es, así es. No hay ningún tipo de seguridad en ese sentido. Ahora, Tipo de seguridad, menos aún si el sistema no está auditado. ¿qué más tenemos, Carlos? Básicamente esas son las novedades, Coco. Hay novedades muy buenas para la minería. Estamos viendo temas muy interesantes, que son temas reservados con empresas reservadas de minería de oro, de minería para litio y de minería para uranio. El Perú tiene muy buenas perspectivas, Coco. Hay grupos alemanes, norteamericanos, sudafricanos, australianos y canadienses que están interesadísimos, esos nuevos grupos, en participar en un proceso minero profesional, en un proceso minero que deje riqueza para el país, y eso va a beneficiar a la economía de todas esas zonas. Una minería bien hecha creo que puede llevar a hacerse de forma responsable, puede llegar a hacerse de forma bastante beneficiosa en la parte económica, tanto para las comunidades como para el desarrollo de esos departamentos, y para generación de educación, de salud, de seguridad para todos los que intervengan en esta nueva forma que queremos de hacer minería en el Perú. Y lo bueno que hay que recordarle a la gente que esas empresas dicen, ven, voy al Perú, pero con una condición. Yo no reviento la mano a nadie. Así es. ¿No? Ese es clave, ¿no? Estas empresas que nosotros estamos trayendo son empresas bastante transparentes, son empresas que hasta el momento no han participado en ningún sector de nuestro país, y son empresas que quieren venir a hacer negocios, dejar desarrollo, marcar una diferencia. Ojalá se pueda hacer todo eso. Qué bueno. Muy bien, Carlos, un abrazo grande para ti. Salvemos al Perú en camino y, por supuesto, el abrazo y gracias por colaborar con nosotros. Un fuerte abrazo, Coco, y como todos los miércoles, muchas gracias. Feliz miércoles, feliz día, Feliz día. feliz vida. Feliz día. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Carlos Enrique Morales Andrade, Salvemos al Perú, hoy aquí, como todos los miércoles, en Radio del Sur.